Este video llega gracias a Booktime. Yo soy. Cada individuo es completo en su totalidad, ya que la conciencia, aunque se manifieste en múltiples niveles, no se fragmenta. No importa si uno se considera rico o pobre. La esencia interna no se ve afectada por las ideas que uno pueda tener sobre sí mismo. El yo soy representa lo absoluto, el fundamento de todo, la causa y sustancia primaria. El yo soy representa un estado de conciencia permanente que se encuentra en el núcleo mismo de la conciencia. La actitud que decidimos adoptar juega un papel fundamental en cualquier cambio que deseemos realizar en nuestras vidas. Por eso es importante reconocer nuestra propia verdad, ya que si no la reconocemos, esa verdad no se manifestará en nuestra realidad. Cuando afirmamos, soy un hombre, soy un padre, soy un ciudadano, no estamos estableciendo diferentes yo soy, sino que estamos definiendo una única causa-sustancia, es decir, el único yo soy. Por lo tanto, al reconocer que la conciencia es la única realidad y que se moldea según nuestras creencias, tanto positivas como negativas, nos liberamos de las amenazas externas y de la creencia de que existen causas externas a nuestra propia mente capaces de influir en nuestra vida. La clave para comprender los eventos de la vida reside en el estado de conciencia de cada individuo. Si la percepción que tenemos de nosotros mismos fuera diferente, nuestra realidad también sería diferente. Por lo tanto, el autoconcepto de una persona refleja fielmente su mundo en todos sus aspectos. En conclusión, es evidente que solo hay un yo soy y que tú eres una manifestación de ese yo soy. Sin embargo, debido a que el yo soy es infinito, a través de tu autoconcepto, solo estás mostrando una parte de esa conciencia. Solo si cambias tu conciencia y los conceptos que tienes sobre ti mismo, podrás obtener conceptos más elevados que inevitablemente se reflejarán en tu realidad. Por eso, es de suma importancia comprender de manera clara qué es la conciencia. El rico, el pobre, el mendigo o el ladrón no son mentes diferentes, sino diferentes disposiciones de una misma mente. La salud, la riqueza, la belleza y el genio no se crean, sino que se manifiestan a través de la disposición de tu mente. Es decir, a través de tu concepción de ti mismo que abarca todo lo que aceptas y consideras como verdadero. La única forma de conocer lo que realmente aceptas es a través de un juicio imparcial de tus respuestas emocionales, mentales y conductuales ante la vida. Estas respuestas revelan tu estado psicológico actual, que determina cómo te desenvuelves en el mundo exterior. Como se mencionó anteriormente, la naturaleza de la primera causa es la conciencia, lo que nos lleva a concluir que esta es la esencia de todas las cosas. Una de las creencias más equivocadas del ser humano radica en la convicción de que existen causas externas a su propio estado de conciencia. Sin embargo, todo lo que una persona experimenta, hace y proviene de ella misma es el resultado de su estado de conciencia. La conciencia de una persona abarca todos sus pensamientos, deseos y creencias. Por lo tanto, para cambiar su mundo exterior, primero debe cambiar su conciencia. Así como la lluvia se origina debido a cambios en la temperatura en las capas superiores de la atmósfera, de manera similar, las circunstancias cambian como resultado de un cambio en tu estado mental. Para experimentar una transformación real, es necesario que la base misma de tus pensamientos se renueve por completo. Sin embargo, tus pensamientos no pueden cambiar a menos que tengas nuevas ideas.
ya que tus ideas son la base de tus pensamientos. Todo proceso de transformación comienza con un deseo intenso y apasionado de experimentar un cambio. El deseo es el primer paso hacia la renovación de la mente. Y antes de comenzar esta renovación, debes desear sinceramente ser diferente y creer que lograrás tu objetivo. Luego, debes actuar como si tu deseo ya se hubiera cumplido. Al desear ser diferente de lo que eres, puedes crear un ideal de la persona en la que deseas convertirte y actuar como si ya fueras esa persona. Si perseveras en esta suposición, inevitablemente alcanzarás tu ideal. El ideal que anhelas alcanzar siempre está listo para manifestarse, pero requiere de tu participación para hacerlo realidad. Por lo tanto, es importante que te comprometas y asumas la responsabilidad de manifestar tu deseo de convertirte en una versión renovada y mejorada de ti mismo. Cuando hayas realizado los pasos anteriores, debes tener en cuenta que los métodos para adquirir conocimiento mental y espiritual son completamente diferentes. Este es un punto que posiblemente solo entenderá una persona entre 1.000.000. El conocimiento mental implica observar algo desde el exterior, analizarlo, definirlo y compararlo con otras cosas, es decir, reflexionar sobre ello. En contraste, el conocimiento espiritual se obtiene al experimentar algo desde una conexión espiritual, es decir, pensar desde dentro. Por esa razón, debe ser la cosa en sí misma y no limitarte solo a describirla u observarla. Así como la historia de una polilla que anhelaba conocer la llama y estaba dispuesta a destruirse a sí misma en el proceso, de igual manera, al convertirte en una persona nueva, debes estar dispuesto a dejar morir tu yo actual. Ser consciente de estar sano te permite comprender el verdadero significado de la salud, al igual que ser consciente de estar seguro te ayuda a entender lo que realmente implica la seguridad. Por lo tanto, si deseas manifestar un nuevo y mayor valor de ti mismo, debes asumir que ya eres la persona que deseas ser, y luego mantener tu fe en esa suposición, incluso si aún no se ha materializado en tu realidad. Esto es lo que significa la plenitud de integridad. Ambas implican asumir el deseo como ya realizado, con la certeza de que ese nuevo estado de conciencia no solo renovará nuestra mente, sino que también transformará nuestras vidas por completo. Al adoptar un enfoque de vida más pleno y al abrazar un nuevo concepto de ti mismo, demuestras que posees algo que la naturaleza no tiene: la imaginación, una herramienta que te permite crear tu propio mundo. Tu imaginación es la herramienta, el medio a través del cual puedes liberarte de la esclavitud, la enfermedad y la pobreza. Si te niegas a asumir la responsabilidad de encarnar un nuevo y más elevado concepto de ti mismo, estás rechazando el único medio por el cual puedes lograr tu redención, es decir, la realización de tu ideal. La imaginación es el único poder redentor del universo. Sin embargo, tienes la capacidad de elegir si deseas mantener tu concepto actual de ti mismo como una persona insatisfecha que anhela libertad, salud y seguridad, o convertirte en el autor de tu propia redención. Los cambios que experimentas en tu vida, como resultado de un cambio en tu concepto, a menudo parecen meras casualidades. Sin embargo, el único destino que guía tu vida es el destino determinado por tus propios conceptos y suposiciones, incluso si insistes en mantener una suposición falsa. Esta se solidificará y se convertirá en una realidad. El ideal que buscas y esperas alcanzar
no se manifestará hasta que te imagines a ti mismo siendo ese ideal. Y para ello necesitas una transformación psicológica radical. Por lo tanto, los resultados o logros que obtengas evidencian tu capacidad para utilizar la imaginación. Aquello que no afirmas como verdadero en ti mismo no podrá ser realizado, ya que esa es la condición principal para alcanzar tus metas. Toda transformación se basa en la sugestión, y esta solo puede funcionar cuando te entregas por completo a una influencia. Para unirte con tu ideal, es necesario dirigir toda tu atención hacia él. Además, no solo debes imaginar que ya estás viviendo lo que deseas, sino también experimentarlo a través de tus sentidos. Aquella persona que no está preparada para asumir conscientemente la responsabilidad de hacer realidad sus deseos, teniendo fe en que es el único camino para lograrlo, aún no está lista para vivir según la ley de la Asunción. Sin embargo, para ti, que aceptas esta ley y estás dispuesto a vivir asumiendo conscientemente que tu deseo ya se ha cumplido, comienza la aventura de la vida. Si deseas elevar tu ser a un nivel superior, está claro que debes adoptar un concepto más elevado de ti mismo. Si no crees que ya eres la persona que deseas ser, te mantendrás en tu estado actual. Sin embargo, al cultivar de manera constante y fiel el sentimiento de haber cumplido el deseo en sí mismo se convierte en una promesa de su propia manifestación. El camino hacia la libertad y la felicidad radica en convertirnos en los dueños de nuestras suposiciones, lo cual requiere ejercer un control consciente y deliberado sobre nuestra imaginación. Imagina el estado que deseas alcanzar, la persona que anhelas ser, y concéntrate en experimentar la sensación de que ya eres esa persona. Luego, visualiza la imagen en tu mente. Adéntrate en ese estado y siéntelo como si fuera real. A través del poder de tu imaginación, esa imagen mental aparentemente se materializará. De esta manera, determinamos nuestras suposiciones. El gran secreto consiste en tener una imaginación controlada y una atención firme y constante, dirigida al objetivo que deseas alcanzar. También es importante enfatizar que cuando creas en un ideal en tu mente y supones que ya eres ese ideal, te transformarás en su imagen. Por esa razón, en lugar de solo pensar en el ideal, debes pensar desde el ideal, ya que todos los estados que deseas obtener están disponibles como meras posibilidades solo cuando pensamos en ellos, pero cuando pensamos desde ellos se vuelven reales. Los antiguos maestros determinan esto como sumisión a la voluntad de Dios, o descanso en el Señor. La confirmación verdadera de que este descanso se materializa es que aquellos que depositan su confianza en Él se transforman en la imagen que visualizan, dado que sus pensamientos se originan desde sus propios deseos. Tu transformación depende de tu voluntad, la cual se basa en el concepto que tienes de ti mismo y de todo aquello que aceptas y reconoces como verdadero. Al asumir el sentimiento de haber cumplido tu deseo y mantenerlo, te haces responsable de los resultados de ese estado. Sin embargo, si no lo asumes, no te afectarán los resultados, ya sean favorables o desfavorables, relacionados con tu deseo. Al comprender el poder transformador de la imaginación, obtienes la clave para resolver todos tus problemas. Cada etapa de tu vida se materializa a través del uso de la imaginación. Solo a través de una imaginación firme, tus sueños pueden convertirse en realidad. De hecho, este es el principio y el fin de toda creación. La verdad que te libera
es la que te permite experimentar en tu imaginación lo que deseas vivir en la realidad. Al mantener esa verdad en tu imaginación, tus deseos se materializarán. Tus únicas limitaciones son una imaginación sin control y la falta de atención al sentimiento de haber cumplido tus deseos. Si no superas esas limitaciones, ninguna oración, acto de devoción o invocación logrará los resultados deseados. Cuando tienes la capacidad de convocar a voluntad cualquier imagen que desees, cuando tu imaginación es vívida y clara como las formas de la naturaleza, te conviertes en el arquitecto de tu destino. Por lo tanto, es importante que dejes de malgastar tus pensamientos, tiempo y dinero, ya que en última instancia, todo en la vida es una inversión. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. El poder de la atención radica en su capacidad para enfocarse de manera limitada, es decir, cuando se concentra en una única idea o sensación. La atención se estabiliza y adquiere poder solo mediante un cambio mental que permita ese enfoque limitado. De este modo, un deseo se cumple cuando la atención se centra exclusivamente en él, ya que el poder de una idea depende del nivel de atención que se le otorga. Por lo tanto, cuando sepas firmemente qué es lo que deseas, debes dirigir tu atención en la creencia de que tu deseo ya se ha cumplido, hasta que esa idea llene por completo tu mente y desplace cualquier otra idea en tu conciencia. El gran secreto para alcanzar el éxito es centrar tu atención en la sensación de haber cumplido un deseo y evitar cualquier distracción que pueda surgir, ya que tu progreso depende de seguir ese enfoque. Las ideas que te impulsan a la acción son aquellas que dominan tu conciencia, es decir, aquellas a las que prestas tu atención. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Esto significa que debes olvidar las cosas que han quedado atrás y concentrarte en llenar tu mente con la idea de que tu deseo ya se ha cumplido. Para aquellos que no están familiarizados con estos conceptos, puede parecerles algo fantástico. Sin embargo, todo proceso se ha logrado gracias a personas que no se conforman con lo establecido y buscan la verdad a través del conocimiento. Como se mencionó anteriormente, si puedes imaginar cualquier cosa que desees, y tus imágenes mentales son vívidas y claras, entonces, mediante el poder de tu imaginación, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Tu imaginación es tu propia naturaleza, y el mundo que percibes a través de ella se vuelve tu realidad. Cuando te propones dominar tu atención, lo cual es crucial si deseas influir exitosamente en los acontecimientos que observas, te das cuenta de cuán limitado es tu control sobre tu imaginación y cómo está influenciada por tus sentidos y los cambios en tus estados de ánimo. Para ayudarte a fortalecer el control de tu atención, te sugiero practicar el siguiente ejercicio. Cada noche, antes de irte a dormir, esfuérzate por mantener tu atención en las actividades que realizaste en el día en orden inverso. Concéntrate en la última actividad que realizaste, como acostarte en la cama, y luego retrocede en el tiempo, recordando cada acontecimiento hasta llegar a la primera actividad del día, que es levantarte de la cama. Este ejercicio no es sencillo, pero al igual que los ejercicios que se enfocan en músculos específicos para desarrollarlos, este ejercicio te ayudará a fortalecer el músculo de tu atención. Para lograr un cambio exitoso en tu percepción de ti mismo y por ende en tu futuro, es necesario desarrollar, controlar y concentrar tu atención. La imaginación tiene el potencial de lograr cualquier cosa,
pero solo si es guiada por tu atención consciente. Si persistes en este esfuerzo noche tras noche, eventualmente despertarás tu poder interior y te conectarás con tu verdadero ser, tu yo más elevado. La atención se desarrolla a través de la repetición y la formación de hábitos. Mediante el hábito, una acción se vuelve más fácil de realizar y con el tiempo se convierte en una habilidad que puede ser utilizada en niveles más avanzados de tu progreso. Una vez logres controlar la dirección interna de tu atención, dejarás de estar en la superficie y te sumergirás en las profundidades de la vida. Caminarás con la certeza de que tu deseo ya se ha cumplido, como si estuvieras pisando un suelo más sólido que la tierra misma. Unos experimentos realizados recientemente en un laboratorio de psicología en Hanover, New Hampshire, han demostrado que lo que se percibe al mirar algo no depende tanto del objetivo que está presente, sino más bien de las suposiciones que se hacen al observarlo. Dado que lo que consideramos como el mundo físico real es en verdad un mundo basado en nuestras suposiciones, no es de extrañar que estos experimentos demuestren que lo que aparenta ser una realidad tangible en realidad se origina a partir de expectativas o presunciones. Tus suposiciones no solo influyen en lo que percibes, sino también en tus acciones, ya que dirigen todos tus movimientos conscientes y subconscientes para manifestarse en la realidad. La falta de conocimiento de la ley de suposición nos impide apreciar la grandeza de las personas y nos lleva a encontrar defectos insignificantes en ellos o a tener creencias negativas sobre una situación o circunstancia. Nuestras suposiciones juegan un papel crucial en la forma en que nos relacionamos con las personas, ya que estas suposiciones determinan cómo percibimos a los demás. Si somos capaces de cambiar nuestra opinión sobre alguien, eso significa que nuestras creencias actuales sobre esa persona no son absolutamente verdaderas, sino que son relativas y sujetas a cambios. A continuación, se presenta un caso real que ilustra cómo funciona la ley de suposición. Un día, una diseñadora de modas me contó las dificultades que enfrentaba al trabajar con un productor teatral importante. Estaba convencida de que él criticaba y rechazaba injustamente sus mejores trabajos, y sentía que él era grosero e injusto con ella. Al escuchar su historia, le expliqué que si percibía a la otra persona como grosera e injusta, era una clara señal de que tenía sus propias carencias y que necesitaba adoptar una nueva actitud. Le expliqué que, solo a través de la experiencia directa, podría comprender el poder de esta ley de suposición y cómo ponerla en práctica, y que solo al aceptar que su percepción sobre el productor teatral también influye en la situación actual, podría lograr el cambio deseado. Le hice notar que su comportamiento solo estaba reflejando el concepto que tenía del productor, y le sugerí que probablemente mantenía conversaciones mentales llenas de críticas y reproches hacia él. Le pregunté si era cierto, y me confesó que todas las mañanas, en su camino hacia el teatro, le decía al productor lo que pensaba de él de una manera que nunca se habría atrevido a expresarle en persona. La intensidad y la fuerza de esas discusiones mentales determinaban automáticamente el comportamiento del productor hacia ella. Cuando se dio cuenta de lo que había estado haciendo, decidió cambiar su actitud y vivir de acuerdo con esta ley, asumiendo que su trabajo era satisfactorio y que su relación con el productor era saludable. Para lograrlo, estableció el compromiso de, antes de irse a dormir, en su camino al trabajo y en otros momentos del día, imaginar que el productor la felicitaba por sus excelentes diseños y que ella, a su vez, le agradecía por sus elogios y amabilidad.
Para su gran alegría, pronto descubrió por sí misma que su actitud era la causa de todo lo que le sucedía. Aunque parecía que el comportamiento del productor había experimentado un cambio milagroso, en realidad se debía a que ella había cambiado su percepción sobre él. Todo esto fue posible gracias al poder de su imaginación. Sus suposiciones influyeron en su comportamiento y dieron lugar a una nueva actitud hacia el productor. A través del deseo y una imaginación dirigida, ella se visualizó a sí misma como si ya estuviera experimentando los resultados positivos que surgirían del cambio de actitud. Podemos observar que no son los eventos en sí, sino nuestras interpretaciones y percepciones las que moldean nuestras vidas. Muchos de los conflictos diarios surgen porque no reconocemos nuestros propios errores. Sin embargo, al ejercer un control consciente sobre nuestra imaginación y dirigir nuestras emociones de manera inteligente, podemos encontrar soluciones a nuestros problemas, tal como lo hizo la diseñadora al influir sutilmente en la mente de su jefe a través de su imaginación controlada. La diseñadora logró ejercer una gran influencia sobre la mente del productor a través de la intensidad de su imaginación, creando así una especie de encantamiento. Hizo que su productor creyera que los elogios provenían genuinamente de él. En ocasiones, nuestros pensamientos más elaborados y originales pueden ser influenciados por otros, aunque parezcan surgir de nuestra propia mente. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Todo es tuyo. Por lo tanto, no necesitas buscar lo que ya eres. Tu percepción de ti mismo determina todo. Aquello que no afirmas como parte de tu verdad no se manifestará en tu vida. Aférrate a todo lo bello y honorable a través de tu imaginación, ya que son elementos esenciales para tener una vida significativa. Imagina que ya eres quien deseas ser y que ya posees lo que anhelas tener. Si te mantienes en calma y reconoces que ya eres lo que deseas ser, no tendrás que buscarlo. Aparentemente, todos tenemos libre albedrío, pero en realidad estamos sujetos a la ley de la suposición. Independientemente de tus creencias sobre la libertad de elección, es innegable que tus experiencias de vida están determinadas por las suposiciones que haces, ya sean conscientes o inconscientes. Una suposición establece una serie de circunstancias que inevitablemente generan su propia manifestación. Los seres humanos tienden a creer que el futuro es una consecuencia natural del pasado, pero la ley de la presunción demuestra claramente que esto no es cierto. Tu suposición coloca tu mente en un estado psicológico que aún no se corresponde con tu ubicación física. Luego, tus sentidos te devuelven desde el estado psicológico al lugar donde te encuentras físicamente. Son estos cambios psicológicos los que generan tus movimientos físicos en el tiempo. La idea de que existe la capacidad de percibir o anticipar eventos futuros de alguna manera está presente en todas las escrituras del mundo. El yo mencionado en esta cita se refiere a tu imaginación, que se sumerge en el futuro explorando diferentes posibilidades, y la casa del Padre representa el estado deseado que anhelas alcanzar. Contar un evento antes de que ocurra físicamente implica simplemente experimentar dentro de sí mismo el estado deseado hasta que adquiera una sensación de realidad. Imagínate a ti mismo habiendo alcanzado tu deseo. Imagina ese estado como si ya fuera una realidad. Desde ese punto, retrocede mentalmente hasta el momento físico en el que te encontrabas hace un instante. A partir de ahí, avanza a través de una serie de eventos
que te llevarán hacia la manifestación física de tu deseo en tu realidad. Tienes la libertad de elegir tu propio concepto de ti mismo, lo que significa que posees el poder de invertir y cambiar el curso de tu futuro. El proceso de elevarte hacia una imagen más elevada de ti mismo es el mismo hacia un verdadero progreso. Existe un concepto superior esperando ser materializado en el mundo real, y está disponible para que lo adoptes. Al comprender que la imaginación es la fuerza capaz de cumplir todos tus deseos, y que la atención es el poder con el que creas tu realidad, puedes construir tu mundo ideal. Imagínate a ti mismo como la persona ideal en la que sueñas y anhelas convertirte. Si mantienes tu atención en este estado y sientes que ya eres ese ideal, se manifestará como una realidad en tu mundo. Aunque parezca que vives en un mundo material, en realidad vives en un mundo basado en la imaginación. La manifestación física de los eventos externos en nuestra vida proviene de estados de conciencia anteriores, los cuales a menudo olvidamos. Por lo tanto, cuando te sumerges por completo en un estado emocional y adoptas la sensación experimentada en ese estado, estás manifestando en tu realidad lo que ya ha ocurrido en el pasado. Si mantienes ese estado constantemente, experimentarás en tu realidad todo aquello que te cause una intensa emoción. Estos periodos de absorción y atención concentrada son el punto de partida de tus logros. Durante esos momentos, ejerces tu poder creativo y al finalizar, pasas de un estado imaginativo a un lugar físico en el que te encontrabas hace instantes. Durante esos periodos, el estado imaginado se vuelve tan real que, al regresar al mundo objetivo y darte cuenta de que no se parece al estado imaginado, experimentas un estado de shock. Te preguntarás si puedes confiar en lo que tus sentidos perciben, similar a la pregunta de Keats. ¿Fue una visión o un sueño vívido? ¿Estoy despierto o dormido? Este impacto altera tu sentido del tiempo. En lugar de que tu experiencia sea el resultado de tu pasado, se convierte en el resultado de tu imaginación. De hecho, este cambio te lleva a través de una serie de sucesos hacia la materialización de tu estado imaginado. La persona que puede elegir conscientemente cualquier estado que desee experimentar, ha descubierto las llaves del reino de los cielos. Estas llaves son el deseo, la imaginación y una atención centrada en la sensación de que el deseo se ha cumplido. Para una persona así, cualquier hecho objetivo no deseado deja de ser una realidad y el deseo deja de ser un simple sueño. El paso de tu estado actual a la sensación de tu deseo cumplido no implica cruzar una brecha, ya que existe una continuidad entre lo que se considera real e irreal. Para hacer esa transición de un estado a otro, simplemente debes confiar en tu intuición y sumergirte por completo en el espíritu de lo que estás haciendo. Asumir un estado implica sumergirte en su espíritu, en su esencia. Tus logros sorprenderán a aquellos que no han presenciado tu transición interna, desde el anhelo hasta la materialización de tus deseos. El Señor de los Ejércitos no responderá a tu deseo hasta que hayas adoptado el sentimiento de ser ya lo que deseas ser, ya que la aceptación es el canal a través del cual el Señor de los Ejércitos actúa. Te invito a vivir tu vida con determinación y confianza, sin prestar atención a las apariencias, las circunstancias e incluso tus sentidos si estos obstaculizan la realización de tus deseos. Encuentra paz en la convicción de que ya eres aquello que anhelas ser, ya que, en esa suposición firme, tú y tu ser infinito
se fusionan en una unidad creativa. Cuando tienes control sobre tus suposiciones, realmente puedes determinar tu vida. Así es como avanzas en la escalera de la vida y alcanzas el ideal deseado. La clave para descubrir el verdadero propósito de tu vida es entregarte por completo a ese ideal, hasta que sientas que realmente lo estás viviendo. Cada suposición crea su propio mundo correspondiente. Si eres observador, te darás cuenta del poder que tienen tus suposiciones para transformar circunstancias que parecen ser inalterables. A través de tus suposiciones conscientes, tú determinas la naturaleza del mundo en el que vives. Tus deseos pueden hacerse realidad mediante la ley de la asunción. En cada momento de tu vida, ya sea consciente o inconscientemente, estás asumiendo un sentimiento, y esto es inevitable. Al igual que no puedes evitar comer o beber. Sin embargo, lo que sí puedes controlar es la naturaleza de tus suposiciones para vivir una vida más plena y feliz. Los puntos esenciales para utilizar con éxito la ley de la asunción son los siguientes. En primer lugar, se encuentra el anhelo y el deseo. Estos dos, junto con la intención de hacer el bien, son el motor principal que te impulsa a emprender acciones y alcanzar tus metas. Para lograrlo, es primordial cultivar un deseo ferviente y demostrar una firme determinación para alcanzar el éxito. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. En esta cita bíblica, se define el alma como el conjunto de creencias, pensamientos y sentimientos verdaderos. En otras palabras, se refiere a tu nivel actual de conciencia, el yo soy, es decir, el poder de la conciencia y la fuente de la manifestación de todos tus deseos. Desde una perspectiva psicológica, esto implica que albergas una serie infinita de niveles de conciencia y que tu identidad se define según esos niveles. En segundo lugar, se busca cultivar la inmovilidad física, que es una condición similar al estado descrito por Keats en su Oda a un ruiseñor. Una somnolencia que adormece los sentidos, como si se hubiera bebido cicuta. Este estado es similar al sueño, pero se mantiene el control sobre la dirección de la atención. Debes aprender a inducirte a este estado de forma voluntaria, y la experiencia nos ha enseñado que es más fácil lograrlo después de una comida abundante o al despertar en la mañana, cuando se siente resistencia para levantarse. El valor de la inmovilidad física se puede notar en la acumulación de una fuerza mental que surge de la absoluta quietud. Esto aumenta el poder de concentración. En realidad, las energías poderosas de la mente solo se manifiestan si el cuerpo se encuentra en un estado de calma y los sentidos se cierran al mundo objetivo. Por último, el tercer paso que hay que seguir consiste en imaginar lo que experimentarías en la realidad si tu deseo ya se hubiera realizado. No obstante, es importante utilizar la imaginación de manera activa y no como un simple espectador que piensa en los resultados, sino como alguien que se involucra plenamente en pensar desde el resultado. Imagina que ya posees la cualidad o el objeto que deseas. Sumérgete por completo en esta sensación. Este estado se diferencia de la fantasía en el sentido de que es el resultado de una imaginación controlada y una atención concentrada, mientras que la fantasía es el resultado de una imaginación descontrolada, es decir, una mera ensoñación. En un estado de control consciente, se requiere un esfuerzo mínimo para mantener la mente llena de sensación de haber cumplido un deseo. La inmovilidad física y mental
en este estado, es un poderoso aliado para la atención voluntaria y un factor clave que reduce el esfuerzo necesario. La aplicación de estos 3 puntos. 1. El deseo. 2. La inmovilidad física. 3. El supuesto del deseo ya cumplido. Es el camino hacia el logro de tus objetivos. La diferencia entre el primer punto y el tercero radica en el enfoque hacia el resultado deseado y la intención de lograrlo, mientras que, en el tercero, se trata de pensar desde la perspectiva del resultado ya cumplido y experimentar el sentimiento de realización. El secreto de pensar desde el deseo es disfrutar el estado de haberlo alcanzado. Cuando te sumerges en el placer y te imaginas siendo lo que deseas, comienzas a pensar desde el resultado deseado. Un malentendido común es creer que esta ley solo se aplica a personas con metas religiosas o devotas. Sin embargo, la ley funciona de manera imparcial, al igual que la ley de la electricidad, y puede ser utilizada tanto para fines egoístas y codiciosos como para fines nobles y honestos. No obstante, es importante tener en cuenta que los pensamientos y acciones malintencionados conducen a consecuencias desfavorables. Una vez que hemos aprendido todos los conceptos explicados previamente, nos preguntamos si podemos hacer algo para ayudar a que la sensación del deseo cumplido se materialice. Sin embargo, aunque creamos que podemos intervenir en su manifestación, en realidad no podemos hacer nada al respecto. El libre albedrío para actuar es simplemente la falta de conocimiento de la ley de suposición que subyace en cualquier acción. Todo sucede de manera automática. Por lo tanto, todo lo que nos ocurre y todo lo que hacemos ocurre. Nuestras suposiciones, ya sean conscientes o inconscientes, dirigen nuestros pensamientos y acciones hacia su propia materialización. Cuando comprendemos la ley de la suposición y nos convencemos de su veracidad, nos liberamos de las ilusiones sobre libre albedrío para actuar. En realidad, el libre albedrío se refiere a la libertad de elegir cualquier idea que deseemos. Sin embargo, al asumir una idea como un hecho, esa idea se convierte en realidad. A partir de ese punto, el libre albedrío llega a su fin, y todo sucede de acuerdo con el concepto que hemos asumido. No puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan 5:30. En esta cita, Padre se refiere claramente a Dios, y en un capítulo anterior, Dios es definido como Yo soy. Dado que la creación está completa, el Padre nunca está en la posición de decir Yo seré, ya que todo ya existe, y la infinita conciencia del Yo soy solo puede expresarse en tiempo presente. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Decir, yo seré, implica negar la existencia presente, mientras que la voluntad del Padre siempre es, yo soy. Por lo tanto, hasta que nos demos cuenta de que nosotros somos el Padre, nuestra voluntad se mantendrá en el estado de, yo seré. En la ley de la Asunción, nuestra conciencia de ser es la expresión de la voluntad del Padre. Si deseamos algo sin esta conciencia, solo estamos siguiendo nuestra propia voluntad y no la del Padre. Esta verdad, que a menudo se malinterpreta, es una declaración perfecta de la ley de Asunción. Es imposible hacer algo sin antes ser. Por eso, debemos ser para poder llevar a cabo cualquier acción.
Si tuviéramos una percepción diferente de nosotros mismos, todo sería distinto. Somos lo que somos y por lo tanto, todo es como es. Los eventos que observamos están determinados por el concepto que tenemos de nosotros mismos. Si cambiamos nuestro autoconcepto, los acontecimientos futuros se alterarán y reorganizarán a partir de ese nuevo concepto. En otras palabras, tenemos la capacidad de intervenir y a través de un cambio de conciencia, podemos cambiar el curso de los acontecimientos, es decir, cambiar nuestro futuro. Para lograrlo, debemos ignorar lo que nuestros sentidos perciben y asumir el sentimiento de que nuestro deseo ya se ha cumplido. Si nuestra suposición es creativa y genera una atmósfera positiva, aumentará nuestra confianza y nos ayudará a alcanzar un nivel superior de nuestro ser. Por el contrario, si nuestra suposición es negativa y nuestros sentimientos son amargos, esto creará una atmósfera desfavorable y nos conducirá por un camino desalentador. Todo lo que es puro, justo, amable, de buen nombre, en esto pensad. Filipenses 4:8. Esta cita bíblica nos invita a convertir nuestras suposiciones en conceptos más elevados y nobles. No hay mejor momento para comenzar que ahora mismo. El presente siempre es el momento más propicio para eliminar suposiciones desagradables y enfocarnos únicamente en lo que nos beneficiará. Además de nosotros mismos, debemos reclamar la herencia divina para los demás. Debemos estimular lo mejor en los demás, fomentando su confianza y autoafirmación a través de nuestra sinceridad en asumir su bienestar. De esta manera, nos convertimos en su Salvador y Sanador, ya que toda suposición sostenida inevitablemente se realiza. Una suposición implica un movimiento específico de la mente, que influye en el entorno y da forma a su manifestación. Un cambio en la fortuna implica una nueva dirección y perspectiva. Es simplemente una transformación en la disposición de nuestra propia mente, es decir, en nuestra conciencia. Si deseamos cambiar nuestra vida, es necesario comenzar desde el principio, revisando y redefiniendo nuestra propia concepción de nosotros mismos. No es suficiente realizar cambios externos o formar parte de organizaciones políticas o religiosas, ya que la verdadera transformación ocurre dentro de nosotros, en nuestra propia percepción de quiénes somos. Cuando comprendamos que las suposiciones, si se mantienen firmes, se convierten en hechos, podremos percibir los eventos que aparentemente son simples coincidencias como los efectos lógicos e inevitables de nuestras propias suposiciones. Es importante tener en cuenta que tenemos el libre albedrío para elegir nuestras suposiciones, pero no tenemos el poder para determinar las condiciones y los eventos externos. No podemos crear algo a partir de la nada, pero nuestras suposiciones determinarán qué parte de la creación experimentaremos. Llegado a este punto, será provechoso citar diversos ejemplos en los cuales se ha aplicado exitosamente la ley de la asunción. Se presentan situaciones concretas en las cuales el problema se expone de forma precisa y se describe minuciosamente cómo se empleó la creatividad para lograr el estado de conciencia requerido. Es importante destacar que, en cada uno de estos casos, estuve directamente involucrado o recibí información de primera mano de las personas implicadas. 1. Esta es una historia cuyos detalles conozco de manera personal. En la primavera de 1943, un soldado que acababa de ser reclutado
fue destinado a un campamento militar en Luisiana. A partir de su intenso deseo de abandonar el ejército, solo estaba dispuesto a hacerlo de manera honorable. La única vía para lograrlo era solicitar su baja, la cual requería la aprobación de su superior oficial de acuerdo con las normas militares. Según el reglamento, la decisión del oficial era definitiva e inapelable. El soldado, siguiendo todos los procedimientos necesarios, presentó su solicitud de baja. Tras esperar durante 4 horas, recibió una notificación que indicaba que su solicitud había sido no aprobada. Convencido de que no tenía posibilidad de apelar ante ninguna autoridad superior, ya sea militar o civil, decidió confiar en su propia conciencia y en la ley de la Asunción. Aquella noche, antes de dormir, el soldado utilizó de forma consciente la ley de la suposición. A través de una imaginación vívida, se transportó mentalmente a su propio apartamento en Nueva York. Visualizó con claridad cada una de las habitaciones y todos sus muebles, como si estuviera realmente allí. Tumbado boca arriba en su cama, relajó completamente su cuerpo, induciendo un estado similar al sueño, mientras mantenía el control de su atención. A medida que su cuerpo se volvía inmóvil, experimentó la sensación de estar en la cama de su propio apartamento. Utilizando su imaginación, se levantó de la cama y corrió cada habitación, tocando los muebles de la sala. Luego se acercó a la ventana, apoyando sus manos en el alféizar, y observó la calle que se extendía frente a su apartamento. La claridad de esta imagen mental le permitió detallar la acera, las barandillas, los árboles y el reconocible ladrillo rojo del edificio al otro lado de la calle. Finalmente, regresó a la cama y sintió que se adormecía. El soldado comprendía que, para que esta ley funcionara con éxito, debía llenar su conciencia con la suposición de que ya era lo que deseaba ser cada vez que se quedara dormido. Por lo tanto, todo lo que se imaginaba se basaba en la suposición de que ya no estaba en el ejército. Cada noche, experimentaba cómo era dado de baja con honores, regresaba a su hogar, se reunía con su familia y se quedaba dormido en su propia cama. Durante 8 noches, la realidad objetiva del soldado aún no experimentaba ningún cambio. Sin embargo, en el 9º día, el cuartel general del batallón emitió una orden para que el soldado completara una nueva solicitud de baja. Cuando se presentó en el despacho del coronel, éste le preguntó si aún deseaba abandonar el ejército. El soldado respondió afirmativamente, y el coronel, a pesar de no estar de acuerdo y tener objeciones para aprobar la baja, decidió pasarlas por alto y dar su aprobación. En cuestión de horas, la solicitud fue aprobada, y el soldado, ahora convertido en civil, se encontraba en un tren rumbo a su hogar. 2. Esta es la fascinante historia de un exitoso empresario que ilustra el poder de la imaginación y la ley de la suposición. Conozco personalmente a su familia, y todos los detalles fueron proporcionados por la persona en cuestión. Todo comenzó cuando el protagonista tenía 20 años. Era el penúltimo de una numerosa familia compuesta por 9 hermanos y una hermana. Su padre era uno de los socios de una pequeña empresa comercial. A los 18 años, el hermano al que se refiere esta historia dejó su país de residencia y viajó 3 kilómetros para ingresar a la universidad y completar su educación. Sin embargo,
Poco después de su primer año en la universidad, recibió una llamada urgente informándole que había ocurrido un trágico incidente relacionado con el negocio de su padre. Debido a las artimañas de sus socios, su padre se vio obligado a cerrar su negocio y fue objeto de falsas acusaciones que cuestionaban su carácter e integridad. Además, le fue negada su parte legítima en el patrimonio de la empresa. Como resultado, su padre se quedó en una situación desfavorable y prácticamente sin recursos. Debido a esta circunstancia, llamaron al hijo para que regresara a casa desde la universidad, y éste volvió con una actitud de determinación y resolución. Estaba decidido a tener éxito en el mundo de los negocios. Lo primero que hicieron él y su padre fue utilizar el escaso dinero que tenían para establecer su propio negocio. Alquilaron una pequeña tienda en una calle no muy lejos de la gran empresa de la cual su padre había sido uno de los principales propietarios. En ese lugar, emprendieron un negocio que se dedicaba a brindar servicios a la comunidad. Poco después, el hijo, con la certeza de que estaba destinado a lograr grandes cosas, comenzó a utilizar su imaginación para alcanzar una meta extraordinaria. Todos los días, mientras iba y venía del trabajo, pasaba frente al edificio de la antigua empresa de su padre, la cual era la más grande del país en su industria y ocupaba una ubicación importante en el corazón de la ciudad. En el exterior del edificio había un enorme letrero con el nombre de la empresa pintado en letras negras. Todos los días, al pasar por allí, el hijo soñaba con que su familia fuera la dueña de ese gran edificio, que ellos lo administraban y que era su negocio. Un día, mientras contemplaba el edificio en su imaginación, vio un nombre distinto en el enorme letrero de la entrada. Ahora las letras grandes deletreaban su propio apellido. Donde antes estaba escrito F.N. Moth y Co., en su imaginación veía claramente el nombre N. Lordart y Sons. 2 veces al día, durante 2 años, imaginó el nombre de su familia en el cartel del edificio, alimentando la creencia de que se convertirían en los propietarios. Durante todo ese tiempo, solo compartió lo que hacía con una persona, su madre, quien con amorosa preocupación trató de desanimarlo para protegerlo de una posible gran decepción. A pesar de sus intentos, él perseveró todos los días. 2 años después, la gran empresa quebró y el codiciado edificio fue puesto a la venta. Pero la familia no había logrado acumular la cantidad de dinero necesaria para adquirir la propiedad. Y tampoco contaban con ninguna fuente de la cual obtener el capital necesario. No obstante, a lo largo de esos 2 años, había trabajado arduamente y por ende, se habían ganado la confianza de sus clientes. La posibilidad de conseguirlo parecía aún más remota, considerando que era la propiedad más deseada de la ciudad y que muchos empresarios adinerados estaban dispuestos a comprarla. En el día de la venta, para su sorpresa, un hombre desconocido se presentó en su tienda y se ofreció a comprarles la propiedad. Al principio pensaron que el hombre estaba bromeando, pero resultó ser cierto. El hombre les explicó que los había observado durante un tiempo, que admiraba su habilidad y creía en su integridad, y consideraba que invertir en su negocio era una apuesta segura. Ese mismo día, la propiedad pasó a ser de ellos. En la actualidad, esta familia no solo es propietaria de la empresa mencionada, sino también de varias de las principales industrias del país en el que residen. El hijo,
Al asumir la sensación de que ya tenía lo que deseaba a través de su persistencia y determinación, independientemente de las apariencias o circunstancias, hizo que su sueño se hiciera realidad. 3. Esta es la sorprendente historia de una mujer que me buscó para pedirme consejo. En una tarde cualquiera, una empresaria de Nueva York llegó a mi consultorio, acompañada por su nieto de 9 años, quien la visitaba desde Pensilvania. Respondí a sus preguntas y le expliqué detalladamente la ley de la suposición, describiendo el procedimiento necesario para realizar su deseo. Mientras tanto, el niño se sentó tranquilamente, aparentemente absorto en un pequeño camión de juguete. Le conté a la mujer la historia de un soldado que estaba en un campamento y que, cada noche, se dormía imaginando que estaba en la cama de su propio apartamento. Al despedirse, el niño me miró emocionado y exclamó: «Ahora sé lo que quiero y cómo conseguirlo». Sorprendido, le pregunté qué era lo que deseaba, y me respondió que quería un cachorro. Ante esto, la abuela protestó enérgicamente, explicándole al niño que le habían dejado claro en varias ocasiones que no podría tener un perro bajo ninguna circunstancia. Le recordó que tanto su padre como su madre no lo permitirían, que el niño era demasiado joven para cuidarlo y que, además, el padre sentía un profundo rechazo hacia los perros. De hecho, no soportaba tener uno cerca. Todos estos argumentos eran rechazados por el niño, quien anhelaba con ansias tener un perro. «Ahora sé lo que debo hacer», afirmó. «Cada noche cuando me vaya a dormir, fingiré que tengo un perro y que salimos a pasear». «No», replicó la abuela. «Eso no es lo que el señor Neville quiso decir. No era para ti». Después de 6 semanas, la abuela me contó lo que para ella resultaba una historia asombrosa. El deseo del niño de tener un perro era tan intenso que había interiorizado todo lo que había explicado a su abuela sobre cómo conseguirlo. Poniendo en práctica esta creencia durante varias noches, el niño imaginaba que un perro de raza collie yacía en su cama junto a él. En su fantasía, acariciaba al perro. Sintiendo su pelaje, jugaba con él y lo sacaba a pasear. Después de unas semanas, sucedió algo extraordinario. Un periódico local en la ciudad donde vivía el niño organizó un evento especial con motivo de la Semana de Bondad hacia los Animales. Se les pidió a todos los estudiantes que escribieran un ensayo sobre ¿por qué me gustaría tener un perro? Después de evaluar todos los trabajos de las escuelas, el ganador resultó ser el mismo niño que semanas atrás había venido junto a su abuela a mi consultorio. En una ceremonia, la cual recibió una amplia cobertura en el periódico, con artículos y fotografías, al niño se le entregó un adorable cachorro de raza collie. Al relatar esta historia, la abuela me contó que si le hubieran dado dinero al niño para comprar un perro, sus padres se habrían negado y habrían utilizado ese dinero para comprar un bono o guardarlo en una cuenta de ahorros para él. Además, si alguien le hubiera regalado un perro, también lo habrían rechazado o lo habrían regalado a otra persona. Sin embargo, la forma en que el niño obtuvo el perro, ganando el concurso, las historias y las fotografías en el periódico, el orgullo y la alegría que experimentó el niño mismo, todo esto provocó un cambio en el corazón de sus padres y le permitieron quedarse con el perro. 4. Al final de una de mis conferencias, una señora que había asistido a varias de mis conferencias y había consultado conmigo personalmente en diversas ocasiones, se levantó y pidió permiso para contar una historia que ilustraba cómo había utilizado con éxito la ley de la Asunción. Ella relató que, al regresar a casa después de la conferencia de la semana anterior,
encontró a su sobrina en un estado de angustia y desesperación. El esposo de su sobrina, que era oficial de las Fuerzas Aéreas del Ejército y estaba destinado en Atlantic City, acababa de recibir la orden junto con su unidad de ser enviado al servicio activo en Europa. Con lágrimas en los ojos, la sobrina le confesó a su tía que estaba angustiada porque esperaba que su esposo fuera destinado a Florida como instructor. Al escuchar esta historia, la tía afirmó que solo había una cosa por hacer, y era aplicar de inmediato la ley de suposición. «Vamos a visualizarlo», dijo la tía. «Si estuvieras en Florida, ¿qué harías? ¿Sentirías la cálida brisa? ¿Olerías el aire salado y hundirías los pies en la arena? Hagamos todo eso en este momento». Ambas se quitaron los zapatos y, apagando las luces, se sumergieron en una experiencia imaginaria en Florida, sintiendo la brisa cálida, percibiendo el aroma marino y disfrutando de la sensación de la arena entre sus dedos de los pies. 2 días después, el esposo recibió un cambio en sus órdenes. Le informaron que debía presentarse inmediatamente en Florida como instructor en el Ejército del Aire. Aunque la tía, con el objeto de ayudar a su sobrina a alcanzar su deseo, se unió a ella en asumir el estado de conciencia necesario, no deseaba ir a Florida. Sin embargo, ese anhelo intenso era precisamente lo que la sobrina necesitaba para hacer realidad su deseo. 5. Este caso es intrigante debido al breve lapso de tiempo entre la aplicación de la ley de suposición y su manifestación. Una mujer angustiada se acercó a mí en busca de ayuda. Poseía un bonito apartamento en la ciudad y una espaciosa casa de campo. Sin embargo, debido a múltiples demandas, era crucial que pudiera alquilar su apartamento si ella y su familia deseaban pasar el verano en la casa de campo. En años anteriores, el apartamento se alquilaba sin problemas a principios de primavera. No obstante, en el día en que acudió a mí, la temporada de alquileres de verano ya había finalizado, y el apartamento llevaba meses en manos de los mejores agentes inmobiliarios, sin que nadie mostrara interés en visitarlo. Después de que describiera su situación, le expliqué cómo podía aplicar la ley de suposición para resolver su problema. Le sugerí que imaginara que el apartamento ya estaba alquilado por una persona que deseaba ocuparlo de inmediato, y que asumiera esa suposición como una realidad. Para crear esa sensación, le propuse que esa misma noche se durmiera imaginándose a sí misma en el lugar donde dormía, si el apartamento se alquilara. Ella comprendió rápidamente la idea y mencionó que, en esa situación, dormiría en su casa de campo, aunque no estuviera abierta en verano. La entrevista tuvo lugar el jueves. El sábado recibió una llamada emocionada y feliz de la mujer, quien hablaba de su casa de campo. Me contó que el jueves por la noche puso en práctica lo que le había sugerido, y para su sorpresa y alegría, el viernes siguiente, un inquilino responsable no solo alquiló el apartamento, sino que también acordó mudarse ese mismo día. 6. Hace 4 años, un amigo de nuestra familia me solicitó que hablara con su hijo de 28 años, cuya esperanza de vida era muy limitada, debido a una enfermedad cardíaca poco común que había causado un deterioro grave en su corazón. A pesar de los tratamientos médicos costosos y prolongados, no se observaba ninguna mejora y los médicos no tenían esperanzas de recuperación. Durante mucho tiempo, el hijo había permanecido postrado en la cama, su cuerpo reducido a un estado casi esquelético, y su respiración era muy difícil. Su esposa y sus 2 hijos pequeños estaban presentes en el hogar cuando realicé la llamada.
y la esposa estuvo presente durante toda nuestra conversación. Comencé explicándole que solo existe una solución para cualquier problema y que esa solución se encuentra en un cambio de actitud. Le describí los fundamentos de la ley de la conciencia, enfatizando que la conciencia es la única realidad y que, para cambiar su situación, primero debía cambiar su estado de conciencia. Le sugerí que adoptara la sensación de estar sano, que imaginara la expresión de sorpresa e incredulidad del médico al encontrarlo recuperado, en contra de toda lógica de las últimas etapas de una enfermedad incurable. Le pedí que visualizara al médico revisándolo repetidamente y escuchando cómo decía una y otra vez: «Es un milagro, es un milagro». El joven comprendió todo esto y prometió seguir fielmente este procedimiento. Su esposa, que había estado escuchando atentamente, me aseguró que también utilizaría la ley de suposición y la imaginación de la misma manera que su esposo. Al día siguiente, regresé a Nueva York después de unas vacaciones de invierno en los trópicos. Varios meses después, recibí una carta en la que me informaban que el hijo se había recuperado milagrosamente. En mi siguiente visita, tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Disfrutaba de una excelente salud. Participaba activamente en asuntos empresariales y disfrutaba de actividades sociales junto a sus amigos y familiares. Él me dijo que desde el día en que me fui, tenía la certeza de que eso funcionaría. Me contó cómo había seguido cuidadosamente la recomendación que le había dado para convertirse en una persona sana y fuerte. Ahora, 4 años después de su recuperación, está convencido de que la única razón por la que sigue vivo es porque aplicó con éxito la ley de suposición. Solo el uso más intenso de la ley de suposición podría haber generado tales resultados en esta situación extrema. 7. Esta historia relata el exitoso uso de la ley por parte de un ejecutivo neoyorquino que enfrentaba un desafío significativo en otoño de 1950. El ejecutivo, empleado en uno de los bancos más destacados de Nueva York, decidió compartir su preocupación conmigo. Me explicó que su progreso profesional era incierto. A medida que envejecía, consideraba justo recibir un ascenso a un puesto más alto y un salario acorde a sus responsabilidades, por lo que decidió abordar el tema con sus superiores. Sin embargo, recibió una respuesta directa que solo agravó su malestar. No podían ascenderlo, y le insinuaron que, si no estaba satisfecho, podía buscar otro empleo. Durante nuestra conversación, el ejecutivo manifestó que no anhelaba una gran fortuna, pero necesitaba ingresos suficientes para mantener cómodamente su hogar y proporcionar a sus hijos una educación de calidad en escuelas preparatorias y universidades. Sin embargo, sus ingresos actuales no le permitían alcanzar esas metas. Me confesó que el trabajo que más le gustaría desempeñar en el mundo sería aquel en el que pudiera gestionar los fondos de inversión de una institución destacada, como una fundación o una prestigiosa universidad. Al presentarle la ley de la Asunción, le expliqué que su situación actual era simplemente una manifestación de su concepto de sí mismo. Le indiqué que si deseaba cambiar las circunstancias en las que se encontraba, podía lograrlo al cambiar su propio concepto. Para provocar este cambio de conciencia, le sugerí que siguiera un procedimiento todas las noches justo antes de dormir. Le pedí que, en su imaginación, experimentara la sensación de retirarse al final de uno de los días más importantes y exitosos de su vida. Debía visualizar que en ese mismo día había logrado cerrar un acuerdo para unirse a la organización de sus sueños,
ocupando el puesto que tanto anhelaba. Le indiqué que, si lograba impregnar su mente con esta sensación, experimentaría un gran alivio y sentiría la satisfacción que se experimenta cuando se cumple un deseo. Le aseguré que, si lo practicaba con sinceridad, inevitablemente obtendría el puesto que tanto deseaba. Era diciembre, y todas las noches, sin excepción, siguió este procedimiento. Al principio de febrero, un director de una de las fundaciones más ricas del mundo le preguntó si estaría interesado en unirse a la fundación como ejecutivo responsable de las inversiones. Después de una breve conversación, aceptó la oferta. En la actualidad, con ingresos considerablemente mayores y la seguridad de un progreso constante, este hombre se encuentra en una posición que supera con creces todas sus expectativas anteriores. 8. La pareja de esta historia ha sido asistente frecuente de mis conferencias durante varios años. Su caso es un ejemplo interesante del uso consciente de esta ley, ya que ambos se enfocaron al mismo tiempo en el mismo objetivo. Esta pareja disfrutaba de una vida plena y feliz, sin problemas ni frustraciones. Había estado planeando mudarse a un apartamento más grande durante algún tiempo, y mientras reflexionaban sobre ello, se dieron cuenta de que anhelaban un hermoso ático. Durante sus conversaciones, el esposo expresó su deseo de tener una ventana enorme que ofreciera una vista magnífica, mientras que la esposa mencionó que le gustaría tener paredes espejadas de arriba abajo. Ambos compartían el deseo de tener una chimenea de leña, y era imprescindible que el apartamento estuviera ubicado en Nueva York. Durante meses, buscaron sin éxito un apartamento que cumpliera con sus expectativas. De hecho, la situación en la ciudad era tan difícil que encontrar cualquier tipo de apartamento era prácticamente imposible. La escasez era tal que no solo existían listas de espera, sino que también se llevaban a cabo tratos especiales que involucraban seguros o incluso la compra de muebles. Finalmente, a principios de primavera, después de una larga búsqueda, encontraron un ático que cumplía con sus deseos en un edificio recién construido en la Quinta Avenida frente a Central Park. Sin embargo, había un gran inconveniente. Dado que el edificio era nuevo, el precio anual de alquiler superaba en varios miles de dólares lo que la pareja estaba dispuesta a pagar, lo cual les parecía excesivamente elevado. A lo largo de los meses de marzo y abril, continuaron explorando otros áticos en diferentes lugares de la ciudad, pero siempre volvían a considerar aquel en particular. Finalmente, tomaron la decisión de aumentar la cantidad que estaban dispuestos a pagar y presentaron una propuesta a la gente del edificio, quien se comprometió a transmitirla a los propietarios para su consideración. En ese momento, sin haberlo discutido previamente entre ellos, cada uno decidió aplicar la ley de Asunción, y solo más tarde se dieron cuenta de las acciones tomadas por el otro. Cada noche, ambos se imaginaban durmiendo en el apartamento que estaban considerando. El esposo, con los ojos cerrados, visualizaba su habitación con una ventana que se abriera al parque, deleitándose con la vista. Visualizaba estar sentado en la terraza, disfrutando de cócteles con su esposa y amigos. Estas sensaciones vívidas llenaban su mente, sin darse cuenta de que su esposa también practicaba lo mismo durante todo ese tiempo. Pasaron varias semanas sin que los propietarios del ático tomaran ninguna decisión. Pero la pareja continuó imaginando cada noche, al dormir, que realmente estaban viviendo en ese ático. Un día, para su sorpresa, uno de los empleados del edificio de apartamentos en el que residían les informó que el ático estaba disponible. Quedaron atónitos, ya que su edificio
era uno de los más codiciados de la ciudad, debido a su ubicación perfecta frente a Central Park. Y sabían que había una larga lista de espera de personas que deseaban conseguir un apartamento en ese edificio. El hecho de que el ático estuviera desocupado se mantuvo en secreto por la administración, ya que no estaban en condiciones de considerar a nuevos solicitantes. Al enterarse de su disponibilidad, la pareja solicitó inmediatamente alquilarlo, pero se les dijo que era imposible. De hecho, había varias personas en lista de espera para ese ático, y ya se había prometido a otra familia. A pesar de todo, la pareja llevó a cabo una serie de reuniones con la administración, y al final consiguieron que el apartamento fuera suyo. Es importante resaltar que el alquiler no solo se ajustaba al presupuesto que habían planeado al iniciar la búsqueda de un ático, sino que también cumplía con todas las características que habían deseado. Fallo. Si no se contempla la posibilidad de fracasar al intentar aplicar la ley de suposición, este audiolibro quedaría incompleto, ya que es muy probable que hayas experimentado o vayas a experimentar varios fracasos en el proceso. Después de escuchar este audiolibro y entender a fondo cómo aplicar y trabajar con la ley de suposición, si decides aplicarla fielmente para lograr un deseo, y a pesar de tus esfuerzos experimentas un fracaso, es natural que te preguntes cuál fue la razón detrás de ese resultado. Incluso si perseveras lo suficiente y no logras manifestar tu deseo, seguirás planteándote la misma interrogante. La respuesta a esta pregunta se convierte en el factor más importante para utilizar la ley de suposición de manera exitosa. El tiempo que tarda en hacerse realidad tu suposición, en cumplir tu deseo, está directamente relacionado con lo natural que sientas, el sentimiento de ser lo que deseas ser, de tener lo que anhelas. Por lo tanto, fracasas porque no te resulta natural ser lo que imaginas ser. No importa cuánto desees algo y cuánto sigas fielmente la ley de suposición, si no sientes naturalidad al imaginar aquello que quieres ser, no podrás lograrlo. Si no te parece natural conseguir un trabajo mejor, no lo obtendrás. Este principio se refleja claramente en la frase bíblica: morirás en tus pecados. Juan 8:24. Lo cual significa que no podrás trascender tu estado actual hacia el estado deseado. Para lograr esa sensación de naturalidad, el secreto reside en la imaginación. Permíteme darte un ejemplo sencillo. Supongamos que estás atado a un banco de hierro tan pesado que no puedes correr, ni siquiera caminar. Bajo estas circunstancias, correr no sería algo natural para ti. Ni siquiera podrías sentir que es natural correr. Sin embargo, puedes imaginar que estás corriendo y mientras tu mente se llena de esta imagen, puedes olvidar que estás atado. De esta manera, en tu imaginación, correr se vuelve completamente natural. La sensación de naturalidad se logra al llenar tu conciencia con la imaginación, al visualizarte a ti como aquello que deseas ser o teniendo lo que deseas. El progreso solo puede surgir de tu imaginación y de tu deseo de trascender a tu nivel actual. Para lograrlo, debes sentir de manera literal y verdadera que, a través de tu imaginación, todo es posible. Es importante reconocer que los cambios no ocurren por casualidad, sino a través de un cambio de conciencia. Puede que no logres alcanzar o mantener el estado de conciencia necesario para manifestar el efecto deseado. Sin embargo, una vez que comprendas que la conciencia es la única realidad y la única que crea tu mundo personal, y hayas internalizado esta verdad en lo más profundo de tu ser,
entonces sabrás que el éxito o el fracaso dependen de ti. El hecho de ser disciplinado o no para mantener el estado de conciencia necesario en situaciones específicas no afecta la validez de la ley en sí misma, ya que, si persistes en una suposición, es un hecho que ésta se materializará. La certeza de esta ley debe mantenerse a pesar de las decepciones y tragedias. No porque tu suposición no se haya manifestado, significa que todas las suposiciones no lo harán. Si tus suposiciones no se cumplen, se debe a algún error o debilidad en tu conciencia. Sin embargo, estos errores y debilidades pueden superarse. Por tanto, sigue avanzando hacia niveles más altos, sintiendo que ya eres la persona que deseas ser. Recuerda que el tiempo que tarda en materializarse tu suposición es proporcional a la naturalidad con la que sientas. El ser humano crea su propio entorno según la imagen que tiene de sí mismo. Cada persona construye un hogar, y más allá de ese hogar existe un mundo, y más allá de ese mundo hay un cielo. Es importante que comprendas que el mundo existe para ti. Solo podemos percibir lo que somos. Todo lo que Adán poseía, todo lo que César podía lograr, tú también lo tienes y puedes alcanzarlo. Adán llamó a su hogar cielo y tierra. César llamó a su hogar Roma. Quizás tú consideres hogar a tu profesión de zapatero, 100 acres de tierra o un modesto ático de estudioso. Sin embargo, paso a paso y punto por punto, tu dominio es tan vasto como el de ellos, aunque no tenga un nombre específico. Por lo tanto, construye tu propio mundo, tan pronto como alinees tu vida con la idea pura en tu mente. Esa idea se manifestará en toda su magnitud. Emerson. Fe. Un milagro es el nombre dado, por aquellos que no tienen fe, a las obras de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La verdadera razón detrás de la ley de Asunción se encuentra en esta cita. Si no tenemos una profunda conciencia arraigada de que lo que esperamos tiene sentido y es alcanzable, nos resultaría imposible asumir la conciencia de ser o tener aquello que anhelamos. La creación completa y la existencia de todo es lo que nos inspira esperanza, y la esperanza implica expectativas. Sin la expectativa de éxito, sería imposible utilizar conscientemente la ley de Asunción. Por lo tanto, esa cita bíblica significa que la fe es la conciencia de la realidad de lo que se supone, una convicción de la existencia de las cosas que no se ven, una percepción mental de la realidad de lo invisible. Por esta razón, es evidente que la falta de fe implica no creer en la existencia de lo que se desea. En la medida en que nuestra experiencia sea una reproducción fiel de nuestro estado de conciencia, la falta de fe resultará en un fracaso ante cualquier intento consciente de utilizar la ley de Asunción. A lo largo de la historia, la fe ha desempeñado un papel fundamental, impregnando todas las religiones del mundo y entrelazándose con la mitología. Sin embargo, en la actualidad, su significado ha sido malinterpretado. A diferencia de lo que comúnmente se piensa, la efectividad de la fe no depende de ninguna entidad externa, ya que se trata de una experiencia íntima y personal que surge totalmente de nuestra propia conciencia. La Biblia está llena de afirmaciones sobre la fe, cuyo verdadero significado pocos comprenden. Aquí tienes algunos ejemplos típicos. También a nosotros
se nos predicó el Evangelio, como a ellos, pero la palabra predicada no les aprovechó, por no haber sido mezclada con fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. En esta cita, se evidencia que todos estamos expuestos al mensaje del Evangelio mediante el uso de nosotros y ellos. El término Evangelio, que significa buenas noticias, refleja que si logras alcanzar tu deseo, recibirás noticias positivas. Tu ser infinito te está transmitiendo constantemente este mensaje optimista. Asimismo, escuchar que aquello que deseas existe y que solo necesitas aceptarlo en tu conciencia constituye una noticia excelente. Por otro lado, el concepto de no mezclar con fe implica negar la realidad de lo que deseas, lo que a su vez impide cualquier posibilidad de logro o progreso. Generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Mateo 17:17. En esta cita, el término perverso hace referencia a tener una conciencia opuesta a lo que se desea ser, mientras que ser infiel implica no creer en la realidad de lo que se supone, lo cual se considera un estado de perversidad. La expresión «¿Cuánto tiempo estaré contigo?» indica que la manifestación de tu deseo está vinculada a un cambio apropiado en tu estado de conciencia. Es como si lo que deseas te estuviera comunicando que no será tuyo hasta que te transformes de ser infiel y perverso a ser una persona íntegra. Como se mencionó anteriormente, la integridad es la conciencia de ser ya lo que deseas ser. En resumen, para alcanzar y manifestar tu deseo, es necesario dejar de ser infiel y perverso y adoptar la integridad en tu conciencia. Solo cuando te conviertas en la versión deseada de ti mismo, podrás experimentar la plena realización de tus deseos. Por la fe abandonó a Egipto, sin temer la ira del rey, porque soportó como quien ve al que es invisible. Hebreos 11:27. En este contexto, el concepto de rey simboliza el dominio de las condiciones o circunstancias externas. Por otro lado, el término él representa la imagen que tienes de ti mismo, asumiendo que ya te has convertido en lo que deseas ser. La frase permanecer como si vieras a aquel que es invisible implica mantener la suposición de que tu deseo ya se ha cumplido. En resumen, esta cita sugiere que al aferrarte a la creencia de que ya eres la persona que deseas ser, tu realidad se ajusta a esa creencia, superando las dudas, el miedo y la influencia de las circunstancias externas. Las definiciones de la palabra fe en el diccionario, como ascensión de la mente o del entendimiento hacia la verdad, y adhesión inquebrantable a un principio, son tan pertinentes que parecieran haber sido escritas pensando en la ley de suposición. En conclusión, la fe implica confiar y creer firmemente en la realidad de lo que se supone, sin dejar espacio para la incertidumbre. Destino. El destino es una experiencia que inevitablemente vivirás. En realidad, se trata de una multitud de destinos individuales, cada uno de los cuales, una vez alcanzado, se convierte en el punto de partida hacia uno nuevo. Y dado que la vida es infinita, resulta inimaginable creer en la existencia de un destino final. Cuando comprendemos que la conciencia es la única realidad, nos percatamos de que también es la única creadora. Esto implica que tu conciencia es la responsable de crear tu destino. De hecho, estás constantemente creando tu destino, ya sea que seas consciente de ello o no. Muchas cosas buenas y maravillosas
Han ingresado a tu vida sin que te des cuenta de que tú eras su creador. Sin embargo, al comprender las causas de tus experiencias y reconocer que eres el único responsable de los acontecimientos en tu vida, ya sean positivos o negativos, comienzas a observar con mayor atención los fenómenos que se presentan. Además, al ser consciente del poder de tu propia conciencia, aumentas tu aprecio por la abundancia y grandeza de la vida. A pesar de las situaciones en las que puedas experimentar lo contrario, tu destino consiste en elevarte a estados de conciencia cada vez más elevados para manifestar más maravillas de la creación. En realidad, estás destinado a ser consciente de que puedes crear tu destino a través de tus propios deseos. Al escuchar este audiolibro y explorar su profundo análisis sobre la conciencia y el funcionamiento de la ley de la suposición, descubrirás la clave maestra para alcanzar conscientemente tu destino más elevado. A partir de hoy, enfrenta cada experiencia con una actitud renovada, con un estado de conciencia revitalizado. Comienza tu nueva vida abrazando lo más noble y lo mejor para ti en todos los aspectos, y mantente firme en ello. Reverencia. Nunca habrías hecho nada si no lo hubieras amado. Sabiduría 11:24. Dentro de toda la creación, en cada rincón de la eternidad y en los diversos reinos de tu ser infinito, se encuentra el hecho más extraordinario que se destaca en el primer capítulo de este libro. Tú eres Dios, la conciencia misma. El yo soy, el que yo soy. El poder de ser el creador es el gran secreto que ha sido reconocido por visionarios, profetas y místicos a lo largo de los tiempos. Es una verdad que no se puede comprender a nivel intelectual. ¿Quién eres realmente? La conciencia es tu ser más profundo, tu ser infinito. Llámalo como quieras. Lo importante es que está dentro de ti. Es tu mundo. Eres tú. Este hecho constituye la base de tu existencia, la base de cada capítulo de este audiolibro. No puedes comprenderlo a través de la razón, debatirlo o fundamentarlo. Solo puedes sentirlo. Solo puedes ser consciente de ello. Al tomar conciencia, una emoción profunda impregna tu ser. Vives con un constante sentimiento de reverencia. Reconocer que tu propio ser es tu creador y que no te habría creado si no te amara, debe llenar tu corazón de devoción y adoración. Basta con observar el mundo que te rodea para experimentar un profundo asombro y contemplación. Cuando tu sentimiento de reverencia es más intenso, te encuentras más cerca de Dios. Y cuando estás más cerca de Dios, tu vida se vuelve más plena. Nuestros sentimientos más profundos son aquellos que menos podemos expresar. E incluso, cuando adoramos, el silencio se convierte en la forma más elevada de alabanza. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de El poder de la conciencia de Neville Goddard. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aarón Medina. Edición y revisión del texto, Natalia Higinio. Copyright de la producción 2023, Aubiblio Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.